Pues destacar, Ciro, lo que sucedió desde el viernes en Texcaltitlán, pobladores, registra hoy, por ejemplo, Reforma, pobladores de Texcalpila, todo eso es en el Estado de México, alertaron que sicarios de la familia michoacana siguen causando terror en este pueblo, al sur del Estado de México, pese a que el 8 de diciembre pasado fueron enfrentados por campesinos cansados de las extorsiones. Acusaron que sin importar la presencia del ejército, la Guardia Nacional, los criminales buscan venganza por sus 11 cómplices asesinados en un enfrentamiento que dejó también a 3 pobladores muertos en una cancha de fútbol. Un habitante de la comunidad relató en entrevista con Grupo Reforma que, pues con rondines y hasta retenes en carreteras y brechas, los sicarios han tratado de identificar a quienes se rebelaron y atacaron a los criminales. Pues les preocupa poco la presencia de la Guardia Nacional, pero ahí está, Ciro, y pues la circunstancia que vivieron los pobladores en esa zona, esta gente del sur del Estado de México, pues esperemos que sirva de algo la presencia de la Guardia Nacional, ¿no? Y nada más recordar, porque aquí lo hemos dicho tantas veces y durante tantos años, pues el abandono en el que se encuentran regiones amplísimas del Estado de México que están a merced de estos grupos criminales. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando de toda esa región digamos, del sur del Estado de México, Tlatlaya, Sultepec, de Zacualpan, desde luego Texcaltitlán, pero en fin, toda esa zona que alcanza hasta Ixtapan de la Sal, Tenancingo, Villa Guerrero, zona tomada por los grupos criminales, por la familia michoacana, por estos señores. A uno lo apodan el pez, el otro lo apodan el presa. Se extiende además este control sobre zonas limítrofes, tanto de Guerrero como de Michoacán. ¿Y cuánto llevamos hablando de eso? ¿Cuándo menos? Desde los hechos violentos, cuando el ejército mexicano se enfrentaba a los grupos criminales, los hechos violentos de agosto, septiembre del 2014 en Tlatlaya. Sí. Y pues, un operativo no le salió al ejército como hubieran querido. Murieron algunas personas, se hizo una gran denuncia. Cuando se denunciaban, cuando había una sociedad civil que denunciaba estas acciones del Estado mexicano, ahora ya no lo hay. Ya no lo hay. Aunque vimos hoy las cifras del INEGI, como sigue creciendo el índice de violación a los derechos humanos en el país, pero regresando al Estado de México. Y desde septiembre de 2014, la participación de las Fuerzas Armadas, entonces la Policía Federal, ahora la Guardia Nacional, la Policía del Estado de México, pues parece que se limita a medio administrar la vida cotidiana. Los reportes de extorsiones en la zona son infernales, pero se fue el 2014, luego vino el 2015 y nada, el 2016, el 17, el 18, con cambio de gobierno federal, vino el 19, el 20, el 21, el 2022 y a finales del 2023 pobladores de una de esas regiones, de una de las muchísimas regiones, bajo un control de los grupos criminales o con presencia extrema de grupos criminales, dijo: ya no vamos a permitir, o ya no vamos a seguir pagando las extorsiones como estos señores quieren. Y se enfrentaron justo en el momento en que les iban a cobrar las extorsiones, y el saldo pues es una gran cantidad de muertos, que por cierto, a juzgar por los diarios nacionales, ya dejó de ser tema, ¿no? Salvo La Jornada y por ahí algún otro periódico. Reforma, no La Jornada, salvo el Reforma y algún otro periódico. Pero bueno, pues es la violencia, y con la violencia nos acostumbramos a vivir, y que hay un cuarto o un tercio del Estado de México tomado por grupos criminales que exprimen a los pobladores y la actividad económica con extorsiones. Bueno, pero vean la balanza comercial del país, vean el nearshoring, que sigan sufriendo los mexicanos, que se jodan los mexicanos. En este caso los mexiquenses, algunos se hartaron,
pelearon, murieron algunos de ellos, mataron a personas de la familia michoacana. Y a ver, ahora quédate a vivir ahí. Quédate a vivir ahí. Pienso que sí, Ciro, pienso que sí, pienso que lo están considerando, lo están considerando. Uno, que ese hartazgo tiene una consecuencia. Yo creo que lo tendrán que enfrentar, porque ¿quién les va a ayudar? La Guardia Nacional, ya vimos cómo es el tema. La Guardia Nacional y las Fuerzas Armadas tarde el viernes. Llegan, es por un asunto emergente, medio se enfría la zona y vámonos a Zacatecas, Ciro, y luego a Michoacán, y luego a ver a dónde, ¿no? A dónde. Medio se enfría vayan, la zona, pero cuando se enfría la zona y se retiren queda la población, los soldados o los guardias nacionales, antes iban marinos también, pero bueno, cuando se vayan, ahí estarán el Fresa, el Pez, la familia michoacana. Pero la filosofía de Palacio Nacional es: ¿cómo voy a mandar matar gente? Pues que se maten entre ellos, pues está más fácil. Un horror lo ocurrido, Sí, es un horror, sí, es un horror. El viernes en el Estado de México. Vamos a tener un reporte más adelante. Y decíamos al inicio del programa, se presentó un censo, el Censo Nacional de Derechos Humanos 2023, lo presentó el INEGI, y en el 2022 se registraron 156.743 violaciones a derechos humanos en el país. Esto es un aumento de 9.1% comparado con el año anterior, con el 2021. Las entidades con el mayor número de violaciones registradas fueron la Ciudad de México, con 15.768, y el Estado de México con 12.720. Pues son las cifras. No sé si tengan otros datos por allá, pero son las cifras. Entonces llegamos a un país donde se sigue asesinando a una gran cantidad de personas. Nada más el fin de semana, más de 80 personas por día en promedio. Hay un abandono de regiones enteras a manos de los criminales, que esencialmente han pasado o han hecho de la extorsión su principal negocio. Y por otra parte, pues hay un crecimiento en el número de quejas por violaciones a derechos humanos. ¿En dónde estamos? ¿Era esto el abrazos no balazos? ¿Era esto? En verdad hoy se tiene en términos de seguridad un mejor país del que se tenía durante la guerra de Felipe Calderón. En verdad, a juzgar por las estadísticas, no. Y a juzgar por las crónicas, por los reportajes, tampoco. Lo que ha cambiado es el volumen de la queja ciudadana. Antes había organizaciones, grupos, especialistas que estaban hablando todo el día de la violencia y la violación a los derechos humanos. Ahora no. No, sí. Entre otras cosas porque varios de ellos trabajan hoy en el gobierno, o por esa situación llegaron al gobierno.